Regresamos de publicidad, después de estos breves segundos de publi, pues aquí estamos de vuelta en Málaga TV y en los primeros minutos del programa de hoy vamos a hacer como cada mes nuestro espacio dedicado a la historia de la educación. Tenemos ya con nosotros a José Antonio Maña, comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre y un amante y un apasionado de la historia de la educación. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, también a todos los espectadores de la cadena. Bueno, a mí me encanta que vengas cada mes, al menos una vez al mes, porque aparte de que aprendemos mucho, recordamos también cómo era la enseñanza y la educación, pues hace algunos años, que oye, que cómo cambias el decorado del plató, ¿eh? Oye, tú lo atrezas, pones aquí este elemento, este otro, y es como otro decorado diferente. Sí, bueno, eso intentamos, traer cosas distintas cada mes y hacer un poco ameno el programa, ¿no? Que la gente se divierte y también aprenda alguna cosita. Y lo consigues, José Antonio. Bueno, mira, tenemos aquí en esta mesa, que han puesto los compañeros, una selección de libros relacionados con la higiene escolar. Sí. Es el primer tema del espacio de hoy porque la higiene escolar tenía mucha presencia en las escuelas hace años. Claro, la higiene en general era un problema en el siglo XIX. Había una gran mortalidad infantil, había muchísimas epidemias de muchísimas enfermedades, recordad la tosferina, el sarampión, la tuberculosis, en fin, muchísimas. Entonces se quería de alguna manera fomentar la higiene. Primero a través de la higiene escolar, enseñando a los chicos y las chicas en la escuela, para que después sirviera de correa de transmisión también a la familia. Entonces se implanta una asignatura que se llama así, higiene escolar. Tenemos ahí diversos libros sobre esta materia que ahora iremos mostrando y se empieza a estudiar aproximadamente, tenemos aquí un pequeño recorrido, desde finales de 1880 aproximadamente. ¿Era una asignatura más entonces? Sí, era una asignatura más. ¿Te acuerdas que también estudiamos la otra parte de la asignatura que se llamaba fisiología humana? Porque también se enseñaba el cuerpo humano, las partes del cuerpo humano y tal. Y esta asignatura se centraba sobre todo en el cuidado, en la higiene, el lavado de manos, el lavado de la ropa, el cuidado que tenían que tener con los animales domésticos, con los animales del campo, en fin, ese tipo de cosas que eran muy cotidianas. Al final, bueno, era una estrategia para evitar, como tú bien decías antes, el que se propagasen enfermedades, ¿no? Y empezando por los más pequeñitos en la escuela, que eso también llegara a sus padres en casa, ¿no? Claro, se empezaba por los chicos y las chicas, se iban, las noticias o las enseñanzas llegaban a las familias y claro, con el paso de los años se mejoraba en general. Pero fíjate que esta asignatura... ¿Era evaluable? Sí, claro, era una asignatura, fisiología e higiene, y sí, tenía... Hombre, no recuerdo exactamente, no sé cómo lo evaluaban, porque aquello era un poco distinto a como es ahora, pero sí se evaluaba. Y fíjate que esa asignatura ha llegado prácticamente hasta el año 70. Ahí en la esquina, aparte de otros libros que se podrán ver, tenemos este es uno el último, ¿no? Sí, de los años 70, como de la EGB. Y actualmente también la tenemos, porque tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Que son higiene, quizá de otro tipo, que es el tema del uso y abuso de las nuevas tecnologías, el sedentarismo, el intentar que los chicos y las chicas hagan más ejercicio físico, que se desconecten de los juegos y de los videojuegos. Eso también forma parte de esa higiene que ahora se intenta en la escuela. Digamos que es un concepto amplio. O sea que esta asignatura como tal arrancó a finales del siglo XIX, ¿no? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo... Y se prolongó hasta la década de los 70, del siglo XX. Aquello que tienes allí y a otros que se van a mostrar o que se están mostrando en la pantalla son aproximadamente hasta la EGB, había libros destinados a esta materia y lo tienes. Voy a coger yo el más reciente que queda, que es el de los años 70. Sí, ahí se habla más que nada de la alimentación, del deporte. Ojo, el tema de cuidar de no tener accidentes de tráfico, accidentes en el colegio. Mira, accidentes por ingestión. Exactamente, sí. Tema de atragantamiento. Sí, además, fíjate, con muchos gráficos, muchos dibujos, a todo color. Claro, nada que ver, por ejemplo, con este que hemos dicho, que es de Calleja, del año 1885. Sí. Oye, muy curioso, ¿eh? Hay algunas cosas que yo creo que todavía hoy en día pues estarían bien que... Vamos, las veo útiles. Sí. Fíjate que incluso ahora tenemos en una cadena de televisión una campaña, digamos, de
de higiene, Sí. que se llamaría esa de levanta la cabeza, Sí. que la gente es que está todo el día, los chicos y las chicas, mirando el móvil. El móvil, que eso al final, nada más que en las cervicales se resiente. Claro, y aparte que cuando la vista. hemos visto muchos accidentes de que van con los cascos y tal, y hay problemas. Vamos a ver otros libros, porque tú te has traído a Plató una selección, pero tenemos más Sí, libros. sí, ahí está esa selección, coméntanos un poquito, José Bueno, Antonio. ahí tenemos los más antiguos. Fíjate, hay uno muy gracioso que pone defiéndete, y es como un caballero, un guerrero con medieval. la espada para el tema de los virus, las bacterias y tal. Y después algunos otros que ya son de la época de la República. Aquí tienes una serie que son los que te nombraba antes de fisiología e higiene de Ascarza, que fue un autor muy productivo en esa época de la República y posterior, ¿no? Y también encontraremos ahora, a continuación, otros más recientes, como los que acabamos de nombrar, ¿no? Fíjate, este muy famoso también, La niña instruida, que fue un libro que duró desde el siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX. Quizá estos libros ya estaban más encaminados a las tareas del hogar, ¿no? Más que a la higiene, ¿no? Sí, pero las tareas del hogar estaban relacionadas con la higiene doméstica, Sí, con la limpieza también. el cuidado de la casa, La comida. los alimentos, las intoxicaciones, en fin, todo ese tipo de... Pero, por ejemplo, los primeros libros que se editaron de higiene escolar, que hablábamos de finales del siglo XIX, esos libros entiendo que estarían tanto para el escolar niño como para la niña, ¿no? Serían Sí, mixtos. sí, eran genéricos, no estaban separados por sexo. Sí. Eso sí, era en general, sobre todo para el tema de las infecciones, la limpieza de manos, la higiene personal, Sí, etc. muy bien. Bueno, pues ahí está ese recuerdo a esa asignatura ya desaparecida. Sí. Vamos ahora con, mira, aquí estamos viendo el último que se editó en este tipo, digamos, de asignatura o temática de higiene, pues Cuida tu vida, de la década de los 70 del Y siglo en esa XX. imagen que está saliendo hay uno muy gracioso que se llama El veraneo del niño visto por un médico, y eran las cosas que tenía que hacer un chico o una chica pues en el verano, en la playa, que tomaba... Había libros para todo, Para todo. Además, esto más específico no podía ser, vamos. Incluso uno de socorrismo para los cuidados que tenías que tener en el mar y tal. Sí, El sí. veraneo del niño visto por un médico. Sí, sí. Bueno, pues me imagino, no sé si ahí ya se hablaba de la protección solar o si todavía no estábamos tan concienciados. No, sí, lo tengo y ¿También? lo he ojeado. Y ya se hablaba de se hablaba de que protegerse había que de los rayos tener del sol. cuidado del sol. En fin. Bueno, vamos a hablar ahora también de un personaje, siempre nos gusta en este espacio dedicar unos minutos al personaje del mes, y hoy pues nos vas a hablar de Pedro Marcolaín, que fue un doctor en física y que aunque Sí. no nació en Málaga, pero sí que pasó muchos años de su vida aquí. Sí, Pedro Marcolaín San Juan nace en una ciudad de Navarra, cerca de Pamplona, que se llama Lerín, en el año... Voy a tomar nota. En el 48, 1848, y muere en Zaragoza en 1928. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Sí, ahí tenemos unas imágenes de él, de las pocas que se conservan. Eso es gracias a un artículo que apareció en el Diario Sur de Víctor Heredia, hay que nombrarlo, Sí. que mucha información hemos podido rescatarla de este artículo. Y él era hijo de un sastre de la localidad y de su madre era una ama de casa. Estudia ciencias físicas en Zaragoza y a partir del año 69, 1869, y fíjate que era un chico inquieto, ¿no? En 1872 se presenta a unas oposiciones de secretario de su ayuntamiento, de su localidad. Claro, lo tumba, ¿no? No aprueba. Y entonces no se desanima y sigue estudiando y se hace catedrático y director del Instituto de Zaragoza. También lo fue de Granada, de Mahón, de Reus, de Teruel. Pero queríamos hablar de su papel en Málaga. Fue catedrático de nuestro Instituto General, del Gaona, del Vicente Espinel. Oye, pero ¿por qué a este hombre, como decimos, catedrático, doctor en física, por qué se le considera un visionario del turismo? Bien, porque a finales del siglo XIX, la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga se da cuenta de que el clima de Málaga es importantísimo, es tan parecido como el de Niza, por ejemplo, o el de la costa, otros sitios de la costa mediterránea. Entonces, a través de unos juegos florales, que se llamaban en aquel momento, que hace el Círculo Militar de Málaga, se convoca un estudio para estudiar los medios prácticos para convertir a Málaga en la mejor estación de invierno de Europa. Ese estudio lo hace
don Pedro Marcolaín, que era uno de los sabios de aquella Málaga de final del siglo XIX. No era malagueño, pero ya vivía en Málaga, Sí. y entiendo que él pues ya conocía y disfrutaba el clima benigno de Málaga en invierno, que es un invierno muy suave. La maravilla que teníamos en Málaga. Claro. Entonces este estudio se publica, gana el premio de los Juegos Florales y se publica en 1983. Y redacta un estudio muy amplio, y me gustaría leer una frase que decía en el estudio, que dice: Málaga posee el mejor clima del Mediterráneo, por tanto puede y debe ser reputada como una de las mejores residencias de invierno y puede llegar a ser sin duda la primera entre todas. Entonces en ese estudio plantea una serie de cambios que hay que hacer en nuestra ciudad. Él dice que hay que hacer propaganda del clima, hay que cumplir con rigor normas de higiene pública y privada. Fíjate que enlazamos con el primero de los temas. Sí. Y hay que realizar proyectos de ensanche y urbanización y ornato de la ciudad. Y que hay que mejorar una serie de infraestructuras. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Abastecimiento de agua, alcantarillado, pavimentación y reducir la mortalidad, la excesiva mortalidad de la ciudad por el tráfico. Había muchos accidentes de tráfico. A pesar de que eran muy pocos los que tenían coche, entiendo. Claro, pero eran accidentes por por el mal asfalto de las carreteras, ¿no? Y por la atracción animal, que claro. la gente iba en tracción animal. Oye, y hace, sí, perdón, sigue. Sí, y hace un catálogo de reformas, que te lo voy a leer aquí. Dice que hay que mejorar las condiciones de venta de los alimentos, la construcción de un nuevo matadero, plantar árboles, eliminar la mendicidad y la vagancia infantil. Sí, porque había... La vagancia infantil. Sí, porque había lo que llamaba el chaveísmo. Había muchos chaveas pidiendo por las calles. Vale. Entonces decía que había que intentar que no hubiera tantos chicos y tantas chicas, bueno, chicos en general, pidiendo por las calles. Y por último, es una cosa muy curiosa, estamos hablando del siglo XIX, el fomento del matrimonio para reducir el celibato masculino. Que no hubiera tantos hombres de vida alegre, ¿no? De vida alegre. Oye, luego también, al margen de lo que él pudo contribuir con este estudio sobre Málaga como destino turístico de invierno, pues él luego escribió también muchos libros de física y de química, ¿no? Porque además libros de gran aceptación a nivel nacional e internacional. Claro, fue un autor muy prolífico. Vamos a ver, me he traído uno de los libros, el que editó precisamente en Málaga, en una tipográfica de Calle Nueva. Entonces, te lo voy a mostrar porque eran libros maravillosos. Hemos cogido algunas imágenes de algunos de los libros que él publicó, pero me gustaría enseñarte este de aquí. Un inciso solo, estos libros eran, digamos, material escolar para secundaria, bachillerato. Bueno, era para bachillerato. Para bachillerato. Para bachillerato, para alumnado de bachillerato. Y este libro se editó en Málaga en 1898, cuando España perdió Cuba. Y es un libro, ahora vamos a intentar abrir algunas páginas, cuando el compañero ya lo tenga enfocado. Vamos a ver algunas páginas del interior con ilustraciones, con las ilustraciones, los grabados que tenía internamente. No había dibujos, o sea, no había fotografías, no había colores, entonces todo el aprendizaje se hacía gracias a estos grabados magníficos que se hacían de los distintos instrumentos científicos y de las partes de la física y la química. Y sus libros de física y de química pues tuvieron, como decimos, mucha aceptación en España, pero incluso también en Latinoamérica. Efectivamente, porque claro, en Latinoamérica no había demasiada publicación de texto académico. Vamos a ver si encuentro alguna imagen un poquito más amplia. Entonces, se vendió en toda Hispanoamérica. Porque ¿Este libro es del año? 1898, pero este está publicado en Málaga, pero hay otros, que también tenemos ahí algunas fotografías de la portada, que se editaron en Zaragoza y en distintos sitios del país. Bueno, pues Pedro Marcolaín, ya hemos conocido a un personaje más que tiene pues mucho que decir en torno a la historia de la educación. Pedro Marcolaín San Juan. Navarro de nacimiento, aunque yo creo que malagueño de corazón. Sí, y murió en Zaragoza en 1923. Pero durante muchos años estuvo aquí. En ese estudio que hemos citado antes, utilizó la estación meteorológica que se creó
en el Gaona, en una torre del Gaona, Sí. y entonces todas las medidas de temperatura, presión atmosférica Se tomaron desde ahí, se desde tomaron el desde Gaona. allí, que están en este estudio, que está digitalizado y a disposición del público en la red. Pues José Antonio, pasamos al tercer apartado de nuestra sección, que son objetos escolares y en este caso, bueno, pues instrumentos para medir, pesar y contar. Sí, bueno, vamos a ver hoy una anécdota de la Revolución Francesa. A ver. Porque siempre conocemos la Revolución Francesa porque cortaban cabezas, ¿no? Pero durante la Revolución Francesa también se hizo una cosa muy importante para el mundo, que es definir el sistema métrico decimal. Entonces, hoy me he traído aquí una pequeña representación de 3 objetos, un metro, una pesa de 1 kilo Sí. y un recipiente de 1 litro, ¿no? Entonces, durante el año, antes de la definición del sistema métrico decimal, existían muchos sistemas de medida. Cada uno, cada zona, cada país, incluso cada provincia tenía su propio sistema. Había unidades como la vara, la libra, la arroba, la fanega, la cántara, el asmú, el barrilón, el cuartillo, la peonada, el pie, la pulgada. Claro, aquello cuando iban de un sitio a otro los comerciantes dentro de España o incluso con fuera de nuestro país... Era caótico. Era un caos. Claro. Entonces, había que unificar. Había que unificar. Entonces, durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional, en el año 1791, define 2 unidades fundamentales, el kilo y el metro. Vamos a pedir a los compañeros que vayamos poniendo imágenes Sí. para que den tiempo y la veamos todas. Vídeos que, bueno, nos ha facilitado Sí. nuestro colaborador y que, bueno, disculpar porque esto es del anterior... No, esto es de este, sí. Es una publicación En España, de la Gaceta de Madrid. En España, el sistema métrico decimal se implanta en 1849 y eso es la Gaceta de Madrid, que era como el boletín oficial del Estado de aquella época, donde se dice que el sistema métrico decimal es el que se va a utilizar en España. Después, más tarde, se aprobó otro decreto de la reina Isabel II, donde se establecían las equivalencias entre el sistema métrico decimal y todas estas unidades que hemos nombrado anteriormente. Si quieres, podemos ir viendo los vídeos. El vídeo grabado en el Museo Andaluz Sí. de la Educación, que ahí vamos a ver pues distintos objetos y también ahí estamos viendo objetos para medir, pesar, contar. A ver, Efectivamente. comentamos. Ahí tenemos pues todo lo que son el metro, distintos modelos de metro. Tenemos ahí metros relacionados con el corte de tela, de clase, el típica regla de clase del metro, de carpintero. He visto por ahí la típica cinta de métrica de esta para, por ejemplo, para los modistos y sastres que también el de obra, también, claro, iba con una especie de rodillo. Ahí tenemos las escuadras y cartabón, también utilizadas en las escuelas, el sistema para medir los grados sexagesimales, que también era súper importante a la hora de calcular las trayectorias, por ejemplo, los grados. Y aquí tenemos las herramientas para el peso, las unidades de masa, el kilo, y tenemos los múltiplos y los submúltiplos en estas grandes que están por ahí. También tenemos otras más pequeñitas que se utilizaban en el comercio, las de gramos, medio kilo, etcétera. Yo en el colegio y en el instituto he llegado a ver estas cajitas, estos estuchitos con estas pesas de distintos tamaños y eso. Sí, pues es muy raro que se conserven con todas las Claro, porque pesitas. algunas eran muy pequeñitas y se perdían al final. Sí. Y aquí tenemos las unidades de medida de líquidos. Sí. Tenemos 2, esta de estaño, que es un poquito más carita, ¿no? Sí. Es francesa, y había normalmente 7 unidades, empezaba con los 2 litros, 1 litro, etcétera, iba bajando, y estas que son de latón. Ojalata o latón, ¿no? Sí, que esas son las españolas. Esas son las más baratitas, las más low cost. La low cost, sí. Aquí tenemos el decímetro cúbico, que se utilizaba para... Bueno, porque el litro se define como un decímetro cúbico, que son 10 por 10 por 10 centímetros, ¿no? Y ahí tenemos por cómo estaba compuesto. Y al lado lo que se va a ver son las unidades de medida de áridos. Entonces, pues áridos o cualquier tipo de grano. Por ejemplo, las alubias, las lentejas, te las vendían utilizando, porque era más fácil rellenar estos recipientes que ponerlos a pesar.
Por eso existían estas medidas. Vemos un reloj, un cronómetro. Claro, porque otra de las unidades del sistema de medida era el segundo. Claro. Entonces tenemos ahí un reloj para medir las horas, minutos y segundos. Lo de la vela es lo que no he entendido. Lo de la vela es porque otra unidad del sistema de medida es la candela. La candela, que ahora ya no se utiliza, pero en el sistema internacional de medida, que ahora hablaremos, la candela es la unidad, aunque después utilizamos el lux o los lumen, ¿no? Pero el principal indicador era la candela. La candela. Hemos visto también varios termómetros. Termómetros, que fíjate, en España utilizamos los grados Celsius, Sí. pero sin embargo en el sistema internacional de medida el que está es el Kelvin, Sí. que hay una digamos, escala, ¿no? Conversión, 273 grados son los que tenemos que bajar. Y esto que estamos viendo, cuando se publica en el año 49 por la reina Isabel II la obligatoriedad de utilizar el sistema métrico decimal, la gente no se lo sabía. Entonces se manda a todos los colegios del país y a todos los centros de comercio una serie de cuadros, de carteles, donde se explicaban todas estas unidades y todos los dispositivos que hemos visto hace un momentito que están en el museo. Entonces tenemos las medidas de líquido, las medidas de grano, y hemos traído 4 carteles. El más antiguo es uno de 1860, fíjate que justo unos años después de la implantación del sistema métrico en España. José Antonio, ¿todos estos paneles se pueden ver allí en el museo? Todos ¿Están permanentes? Están permanentemente en el museo, sí, Ajá. sí. Y casi todas las unidades de medida que hemos enseñado antes también están en el museo, están en las distintas vitrinas. De hecho, la próxima exposición que haremos cuando finalice una de las que tenemos ahora, que si es que comentaremos, va a ser el sistema métrico decimal y las medidas premétricas. Y vamos a hacer una exposición temática, temporal, sobre este tipo de... Pues si te parece vamos a ir ya de lleno a esa exposición, una exposición temporal que además acoge la nueva sala del Museo Andaluz de la Educación, porque ahora mismo estáis en 2 edificios, pero bueno, 2 edificios que casi que se dan la mano, porque está el edificio principal y luego la nueva adquisición que cruzamos y estamos ya en ella, ¿no? Sí, y es sí. una nueva sala que en principio ahora mismo tiene una exposición de microscopio, ¿no? Bueno, ya sabes que hemos dividido todo el contenido del museo, Humanidades y Ciencia. Entonces, Sí. la sala de Ciencia pues tiene la colección permanente que está Sí. allí fija, pues, de todas las partes de la física que ya hemos nombrado alguna vez, pero hemos puesto una temporal, que es microscopía, que es un recorrido sobre el uso del microscopio con microscopios del siglo XVIII, siglo XIX, hasta prácticamente la actualidad, con microscopios digitales. ¿Por qué? Porque es un homenaje a otra figura malagueña importantísima, que es Domingo de Orueta, que fue amigo personal de Santiago Ramón y Cajal, y que en 1923, es decir, hace 100 años, publicó un libro fundamental en la historia de la microscopía para toda Europa y parte del mundo, que se llamó Microscopía, uso y utilización y partes, ¿no? ¿Esta exposición hasta qué fecha va a estar, José Antonio? Va a estar hasta el día 7 de junio y ya nos la han pedido de otras provincias de Andalucía y va a viajar. Se muestran aproximadamente unos 30 40 microscopios, microtomos, preparaciones, etcétera. Pues José Antonio, muchas gracias por una vez más venir al programa en tu cita mensual aquí con los espectadores de PTV, por contarnos todos estos detalles, estas curiosidades en torno a la historia de la educación, porque siempre aprendemos o recordamos cosas del ayer, que siempre es bonito y es entrañable, y nos vemos ya en el mes de mayo, ¿vale? Correcto, cuando tú quieras. Recordad siempre que la entrada al museo es gratuita y también decir que esa jarra no tiene vino. No. No tiene vino. Aquí somos muy sanos. Somos muy sanos. Agua. Bueno, agüita fresca. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Siempre a ti.